La Bueno, reunión se está grabando, perfecto. Aceptar, listo. bueno, bienvenidos a todos. Es para nosotros un placer poder acompañarlos en la diplomatura de adicciones que está brindando la Universidad Católica. Me voy a presentar, mi nombre es Gabriela Innamorato y hoy me acompaña el ingeniero Jorge Ruiz. Nosotros vamos a compartir con ustedes un estudio que venimos llevando a cabo ya desde hace años, eh, a partir de un acta acuerdo que hemos realizado con FONGA, quien nos abrió las puertas de las instituciones para que podamos entrevistar a los directivos y encuestar a las personas que están en tratamiento. Hoy vamos a compartir con ustedes los resultados de esta encuesta. Para eso voy a compartir pantalla. A ver, por qué. Bien, bien. Ahí está. Ahí se puede ver. ¿Estás viendo, Jorge? No, ahí no se ve. ¿No? Bien, vamos a ver. Intento nuevamente. Ahí sí, ¿verdad? Ahí está empezando, sí, ahí está. Faltaría agrandarlo. Sí, ahí lo ponemos en pantalla bien. Y volvemos Ahí está. atrás. Perfecto. Bueno, en principio queremos contarles un poquito y rápidamente para ir a la parte que a nosotros más nos gusta compartir, que es la voz de los verdaderos eh, armadores de esto, que son las personas que hemos encuestado. Quería contarles un poquito cuál ha sido la filosofía, qué preguntas han guiado nuestra investigación. La primera es si existía alguna relación entre las prácticas delictivas que realizaban los jóvenes que desarrollaban sus vidas en procesos de vulnerabilidad social y el consumo de sustancias que realizaban estos mismos jóvenes. La segunda era si las condiciones de vulnerabilidad social en la que desarrollan sus vidas estos jóvenes inciden sobre una práctica, sobre la otra o sobre ambas prácticas de riesgo como lo son el involucramiento en prácticas delictivas y el consumo de sustancias. Y tercero, y para nosotros muy importante, si era posible detectar factores de riesgo y factores de prevención en ambas prácticas que nos permitieran establecer estrategias y políticas públicas en la materia basadas en evidencia y no en ideologías como nos ha pasado durante muchos años en nuestro país. Para eso desarrollamos un marco teórico, que fue la primera etapa de la investigación. Luego hicimos unas entrevistas a expertos en la problemática de adicciones. Eh, Ahí me volví a encontrar con Jorge Ruiz, que hacía un par de años que no nos veíamos. Jorge estaba en ese momento dirigiendo a cargo de la prevención de adicciones del gobierno de la ciudad. Pero no lo elegimos por eso, lo elegimos porque él tenía eh, alrededor de, en ese momento, 30 años, ahora más, de experiencia en el abordaje directo con pacientes, y tanto él como los otros 12 entrevistados que tuvimos nos permitían crear una línea diacrónica para leer el fenómeno a través de las distintas décadas de nuestro país, con los distintos escenarios económicos, políticos y sociales que se iban presentando. Jorge, por favor, interrumpime cuando quieras para comentar lo que sea, ¿eh? Sí, por favor, adelante, Gaby. La tercera etapa de nuestra investigación, que es la
que vamos a compartir con ustedes, es la voz de quienes padecen la problemática, que les comenté al principio, son encuestas que fuimos realizando a partir de la apertura de las puertas de las comunidades de Fonga, a quienes seguimos muy agradecidos. Una cuarta etapa que terminamos ahora hace muy poquito, que está hace poco publicada, que es la mirada de la justicia. Nosotros ahí entrevistamos a casi 40 jueces eh, sobre esta problemática y sobre cómo ellos veían la situación de jóvenes que llegaban a los tribunales y si encontraban o no algún tipo de vinculación entre el consumo y esa llegada a los tribunales. Y en este momento estamos llevando a cabo una quinta etapa que tiene que ver con preguntar en todos los servicios penitenciarios del país cuáles son los centros de tratamientos que funcionan dentro de los servicios y a cargo de los servicios penitenciarios. Esto es algo que está en la ley, en la 23737, que fue promulgada hace más de 30 años, pero que muchas veces vamos evaluando el cumplimiento o no. Ustedes habrán visto que muchas veces tenemos leyes en este país que no se cumplen. Bien, retomando el punto en cuestión de hoy, que es las encuestas realizadas, muy cortito, fue una encuesta con 73 preguntas, abiertas y cerradas, que abarcaron 5 grandes módulos, en los escenarios de crianza, el trayecto escolar, el mundo del trabajo, el consumo de sustancias, los patrones de consumo y el involucramiento o no en prácticas delictivas y cuáles son sus propuestas respecto de evitar ese involucramiento. Ahora sí. Bien. Una de las primeras cuestiones que aparecen en datos es la escasa cantidad de mujeres, una norma en los últimos años. Eh, Nosotros veíamos que frente a 87% de varones en tratamiento en los distintos dispositivos, ambulatorios, de centro de día, mediodía y de internación, había solo 13 mujeres. Es un tema a desarrollar en algún otro momento. Los que hayan estado ahora hace poco en el congreso que se hizo en Rosario, algo habrán escuchado, y si no, en algún otro momento y con más tiempo podremos detenernos en esta temática. Nos encontramos también con un amplio abanico etario, que fue entre los 12 y los 63 o 65, ¿no, Jorge? Más o menos años. Sí, 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 así es, Gaby. Donde también acá aparece un dato, otro dato interesante a tener en cuenta y cuando vamos a pensar en programas preventivos, asistenciales, eh, o en actividades, o en políticas públicas, que es que la mitad de las personas, un poquito más de la mitad de las personas que se encontraban en tratamiento, tenían hasta 25 años. Eh, Estamos hablando de personas muy jóvenes, porque si habíamos hablado de esto, que el rango etario menor era, la menor edad era de 12 años, estamos hablando de personas muy jóvenes que inician el consumo. Pensemos que la llegada al tratamiento no es cuando inmediatamente se inicia el consumo, pasan varios años hasta que alguien accede a un tratamiento. En su gran mayoría policonsumidores, solo un 13% de monoconsumo, que se daba en el 7% con alcohol y en un 6% en drogas. Esa droga era siempre cocaína, al momento de hacer la encuesta a nosotros. Y la sustancia más consumida, cocaína, marihuana, alcohol, en ese orden, y si hubiese un poquito más de lugar, diría psicofármacos de mayor consumo, ¿verdad?
Otro dato importante a tener en cuenta cuando vamos a pensar en estrategias de abordaje de la problemática es que la mayoría ya había realizado algún tratamiento en salud mental, con muchas cuestiones de base, o en adicciones. No era el primer tratamiento este en muchos de los encuestados, sino el segundo, el tercero o el cuarto tratamiento. Esto también es un tema a tener muy en cuenta, este punto, porque habla de que es un largo proceso, es un largo camino el de la rehabilitación del consumo de sustancias y que en muchísimos casos no sucede en el primer tratamiento, sino en el segundo, en el tercero o en el cuarto tratamiento. Bien, eh, acá elegimos con Jorge algunos puntos a compartir que nos parecían importantes respecto de los escenarios de crianza. Una de las cuestiones que vimos muy atravesadas fue el de la violencia. El 63% refería a haber recibido castigos físicos durante su infancia, y de ellos 3 de cada 5 habían quedado lastimados. Sin embargo, cuando nosotros les preguntamos si habían sufrido violencia en la familia, solo el 34% refería haber padecido violencia. Bajo esa palabra, solo bajo la palabra violencia. Ahora, si le preguntamos, ¿de castigos físicos, trompadas, cachetadas, patadas? Ahí es donde aparecían estos números más altos. Con esto, ¿por qué traemos estas dos preguntas similares? Porque claramente la violencia está asumida por ellos. Entonces, cuando les preguntamos, ¿padecía violencia? Solo el 34%. Ahora, cuando le preguntamos, ¿pero tuviste castigos físicos, trompadas, patadas, cachetadas? Se duplicaba casi. Hay una naturalización por parte de las personas en tratamiento de la cuestión de la violencia intrafamiliar. El 33% decía que tenía algún familiar muy cercano, privado de la libertad, tíos, primos, hermanos o padres, en ese orden de repitencia. En el 50% de los hogares había armas de fuego, y en el 45% de las casas, de los hogares, había un consumo problemático de alcohol, y en un 33% consumo de drogas. Y acá un dato a que tengamos en cuenta con lo primero que les decía del escaso porcentaje de mujeres en tratamiento. Cuando nosotros preguntamos quiénes consumían drogas en el hogar, lo encontramos en el primer lugar el padre, ¿no? Pero después hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, madre, tíos y tías. Empieza a aparecer la mujer en consumo, pero no aparecen en los tratamientos. Sí aparecen en los hogares, en los escenarios de crianza. Y también esto otro de que se ve en estos últimos, corregime por favor, Jorge, estos últimos 10, 15 años, que es la tercera generación de consumo dentro del hogar. Abuelos consumidores, abuelos consumidores, padres consumidores, hijos consumidores o no. De hecho, nos pasa a veces que al centro llegan los nietos acompañando al abuelo que consume. El nieto no consume y lo acompaña como adulto responsable. De nuevo, para tener en cuenta hacia dónde vamos a dirigir acciones y campañas, ¿no? Bien, en esta presentación que fuimos haciendo, es interesante que podamos, más allá de los números y de los intentos que hacemos de que no sean tan fríos con dibujos o con colores, ir imaginando esta persona, ¿no? A la que nosotros encuestamos con este hogar, con estas edades muy frágiles,
para el inicio del consumo, es decir, tenían esta edad, si eran adolescentes y niños, cuando ya estaban en tratamiento, claramente iniciaban el consumo niños y en preadolescencia también, muchos de ellos, ¿verdad? Para seguir pensando en el perfil, en esta persona, nosotros preguntamos sobre el trayecto escolar, entendiendo al mismo como un derecho, y teniendo en cuenta que en nuestro país el estudio secundario es obligatorio, y veíamos que en la población total el 71% no había terminado la escuela, una problemática que estamos viendo, también estuvimos viendo ahora hace poco en la tele, ¿no? La no terminalidad, el abandono en la escuela. Y si teníamos en cuenta los que tenían hasta 18 años, ese porcentaje se elevaba y el 85% había dejado la escuela. Cuando le preguntábamos por qué, en primer lugar, aparece el consumo de sustancias como motivo de abandono de escuela. En segundo lugar, y también interesante a pensarlo un poco juntos, aparece la falta de interés, de libre, aburrido, y podemos pensar que tal vez tenga que ver con la necesidad de modificar alguna currícula que los interese más, pero no podemos dejar de tener en cuenta que cuando alguien llega a un momento del consumo en el que es adicto, todas las demás áreas de su vida empiezan a perder interés. Y entonces, si yo estoy en una situación de abuso de sustancia o de adicción a las sustancias psicoactivas, también pierdo interés en mi familia, en mis amigos, en mi pareja, en la escuela y en el trabajo, ¿verdad? Solo el 29% de los que estaban en edad de tener trabajo tenían algún trabajo en blanco, el 27% no trabajaba, el 25% trabajaba en negro, pero medianamente estable, y el 19% hacía changas. Vale decir que el 70% no tenía un trabajo formal que le permitiera solventar ni sus gastos, y tampoco tener una estructura como la que da el trabajo, ni tampoco tenía una estructura como la que da la escuela, nuestro segundo lugar de socialización. Más de la mitad de los encuestados que referían a haber perdido al menos un empleo a raíz del consumo de sustancias, por haber ido consumido, por llegar tarde, por no ir, ¿no? Porque pierde importancia todas mis áreas y concentro la atención en conseguir la sustancia, consumir la sustancia, ver qué pasa cuando dejé de consumir, comer el bajón del consumo de sustancia y la problemática que me ocasionó haber consumido una vez más y de nuevo ver cómo consumo la sustancia, ¿sí? Bien. Acá en este punto nos gusta siempre compartir el concepto de Margulis. Él habla de la triple exclusión, ¿no? Y volvemos a esto que les pedíamos en el principio, tratando de imaginar a esta persona que describen los números de las encuestas, o a todas estas personas que describen estos números. Dice Margulis que él habla de una triple exclusión: de la enseñanza, como vimos, de la capacitación laboral y de la esperanza en la propia vida. Y dice que quedar afuera de las instituciones socializadoras, la escuela, el trabajo, a veces la familia, nos deja en esta triple exclusión. Y reflexiona en cuanto a que la cultura y las habilidades sociales necesarias para incorporarse como miembro adulto en la sociedad se adquieren precisamente en esas instituciones que transforman al niño en un ciudadano apto para desenvolverse en la sociedad. Entonces Margulis se pregunta, ¿qué queda para este adolescente excluido de estas instituciones, que no trabaja, que no estudia y que tiene un hogar problemático? Y Margulis se contesta
eso que después también nosotros fuimos encontrando en la encuesta y en las respuestas, que es que les queda la calle, el grupo de pares, la esquina, la placita. Otros jóvenes, como ellos, igualmente a la deriva, vulnerables a las drogas, a las tentaciones fáciles, claramente a la estigmatización, al delito y a incontables riesgos. Margulis fue uno de los autores que nosotros pudimos ver en la primera etapa de la investigación, que fue en la del marco teórico, y con el cual nos sentimos tremendamente hermanados, más allá de la distancia, por Gaby, la capacidad de ver. Sí, una sola cosa. Ahí Zoom me está avisando que nos quedan 10 minutos. bien, vamos a ir continuando y luego tal vez tengamos que armar otro para los datos, porque hoy nos tuvimos, le pedimos disculpas, nos atrasamos bastante porque teníamos inconvenientes para conectarnos, pero queríamos poder dejarles grabada esta, esta ponencia, esta charla, ¿sí? Bien. Eh, Vamos con los datos respecto a la edad de inicio de consumo. Con Jorge acordamos que fue uno de los datos más fuertes que obtuvimos, porque trabajar con los números te permite correrte y ver. No es que mientras estamos trabajando no lo vemos, pero cuando vos estás en la tarea, en la atención, estás ocupado no de leer estos números, de ver cuántos hay, sino de asistir a ese, de apagar ese incendio que te llegó hoy a la mañana o que se desarrolló hoy a la tarde. Pero realmente cuando vos tenés como datos que el 42% de los encuestados empezó a consumir alcohol entre los 7 y los 13 años, algunas preguntas tenemos que hacer. Cuando decimos que el 34% inició el consumo en la misma franja etaria, algunas preguntas vamos a tener que hacer. Se trata entonces de niños, de niñas, que entre los 7, 8, 9, 10, 11, 12 años estaban consumiendo alcohol y o drogas. Son estos mismos que abandonan la escuela. Son estos mismos que si después en algún momento consiguen un trabajo no lo pueden sostener. Cuando nosotros les preguntamos, es algo que le interesa mucho a Jorge, porque él es un apasionado por la prevención, ¿por qué iniciaron el consumo? Ahí aparecían algunas frases que vamos ahora a compartir, pero la sumatoria daba cuestiones de pertenencia y de identidad, acordes a la franja etaria del inicio del consumo, la falta de límites y contención y la curiosidad. ¿Compartimos algunas frases, Jorge? ¿Sí? Sí, por favor. Sí. Ahí va. Bueno, cuando le preguntábamos, porque todo el mundo, la gran pregunta es ¿por qué empezaste a consumir drogas, no? ¿Por qué crees que empezaste a consumir drogas? Y bueno, acá están textuales y dice, por querer llamar la atención, por querer sentirme parte de mis amigos y porque mi papá también consumía. Acá un poco lo que Gaby había planteado al principio. Si no tenés una, digamos, pertenencia a tu familia es expulsiva, tenés crisis de identidad, no querés llamar la atención, te vas a unir en la esquina con tus pares, por así decirlo, ¿no? El otra frase que está seleccionada dice, empecé el consumo por cosas que me pasaron de chico, que nunca pude hablarlas con nadie y era mejor consumir que hablar. Esta es una frase de manual, digamos, porque
los que trabajamos en adicciones sabemos que adicción significa no decir, no hablar. Y esta persona dice esto, le pasaban cosas y la droga fue su gran anestésico para poder soportar lo que le pasaba. No sabemos qué le pasó. Seguramente que en su tratamiento lo pudo descubrir y lo pudo trabajar. Pero cuando la persona va tapando cosas, en algún momento la sustancia le permite de alguna manera transitar ese camino doloroso de soledad, de angustia, de tristeza. Y la otra frase que está en esta placa dice para tapar bronca. Vaya a saber uno cuántas broncas los niños y los adolescentes van acumulando dentro de sus casas muchas veces. Y la droga, vuelvo a repetir, es un gran anestésico para soportar ese dolor, ¿no? Podemos pasar a la otra si querés. Dice, por una curiosidad, más que nada por la falta de una figura paterna masculina de autoridad, complejos, inseguridad, miedos, bueno, etcétera. Bueno, también es de manual, porque si podemos, hemos podido aprender algo, es la falta de autoridad, la falta de la ley, que muchas veces ha estado ausente por parte de los padres, básicamente, y no poder establecer ciertos límites, ciertos parámetros de crianza, y eso va generando baja autoestima, va generando complejos, bueno, inseguridades que de alguna manera la sustancia permite enmascarar, disfrazar, y se muestra ante el mundo totalmente seguro, sin complejos, llevándose el mundo por delante y debajo de esa cáscara hay una persona inestable, una persona que no se conoce, una persona que tiene muchos miedos. Pero vuelvo a repetir, la droga enmascara y tapa, es como son como varias capas de cebolla, que los tratamientos son los que después ayudan a ir sacando esas capas y aparece la verdadera personalidad, que estuvo tapada durante muchos años, previos al consumo y posterior al consumo. Tal cual. Adelante. Dice, primero para quedar bien con la mala junta que tenía y también para tapar dolores que tenía. También, son frases distintas, pero de alguna manera van reflejando lo que vive una persona que cuando la sociedad los mira con desconfianza, los mira obviamente con miedos, pero insisto, detrás de un consumidor nos encontramos con una persona a veces hipersensible y que de alguna manera lo único que está enmascarando son los dolores que no soporta vivir sin el efecto de la sustancia. La sustancia le permite transitar 1, 2, 3, 5 años, vaya a saber cuánto, sin querer mirar o sin necesidad de que esa herida que están teniendo salga a flor de piel, ¿no? Así que son frases muy reveladoras que nos marcan lo que nosotros nos hemos encontrado a lo largo de los tratamientos. Adelante, estamos ya casi al final de la hora, no sé cuánto tiempo nos permitirá Zoom seguir. Dice, para participar de un grupo, no ser delirado. Bueno, delirado es una frase por ahí que se usaba antes, ¿no? Hacerme el vivo, hacerme el desquiciado y comprobar si era tan bueno como todos me decían. Bueno, esto habla de, vuelvo a repetir, la falta de personalidad, la falta de identidad, hacerme, es mostrarme. Ustedes saben que se utiliza mucho la frase, vos sos un careta por el que no consume, ¿no? Los consumidores le dicen, vos sos un careta al que no consume. Y en definitiva, el que tiene una gran careta o muchas, es el consumidor, porque muestra lo que no es. Y esta frase lo describe tal cual. Bueno, perfecto. Me parece que es bueno que dejemos acá porque así cortamos el Zoom y después reiniciamos uno nuevo con este que está dedicado más a la familia. ¿Qué te parece? Dale, perfecto. Bueno, hasta luego.
Hasta luego.